es Humanamente. Bienvenidos sean todos a este espacio, el cual es por y para ustedes. Aquí analizamos, profundizamos y aprendemos del comportamiento humano, con nuestro toque humano, respetuoso y profesional, además del enfoque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Soy Feli Sánchez. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, escucharnos en este amplio camino de aprendizaje. Inicia Humanamente, hablando de humanos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente, hablando de humanos. Hola humanos, hola humana mía, bueno, amiba mía. Hola amiba mía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues ahí andamos, mira, viviendo, coexistiendo. Me encanta tu optimismo, ¿eh? Pero tu sinceridad, sí. Eso sí me encanta. Bueno. Eso sí no te vas a quejar. No, claro. Y tu simpatía con que lo dices. Pues, ya que más. Ya que vas a. Mira, ya lloré, ya voy a reír. Bien, muy bien. Ok, perfecto. Pues bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema. Ay, a mí me causa escozor. Ay, sí. O sea, todavía no empezamos y ya estamos mal. No. Y ya estamos mal. Sí. No sé. Sí, y creo que más mi amiga, lo presiento. Ay, sí, no, sí. Ay, Dios. Bueno, este tema se llama abuso reactivo. Ándale, pues. Ándale. Que además, desde el nombre, como que no estamos muy de acuerdo. Yo. Ay, no. Ok. Sí, pues el tema se llama abuso reactivo, un término muy psicológico, muy de la jerga psicológica. Sí. Normalmente no es como conocido, no es usado coloquialmente. Y ahorita vamos a... Ay, sí, ya nomás de ver tu cara. Y bueno, vamos a hablar obviamente, de qué es, por supuesto. Claro. Y por desgracia, también es algo que sucede a menudo. Todo el tiempo. Sí, porque ¿sabes qué? Cabe aclarar, o te necesito aclarar a ti, bueno, y a todos, que no solamente se trata de un tema que vamos a verlo como, algo tan grave que solamente pasa en ciertas personas. No, o sea, lo vamos a aterrizar al día a día de todos, o sea, que parece que, que solo que los narcisistas, no, hombre, o sea, es una estrategia, una reacción que la mayoría de la gente inmadura y todo ahí utiliza muy a menudo, en mayor o menor grado, pero así andan por la vida, ¿verdad? Bueno, ok, pero para poder llegar a eso, primero hay que entender y que saber, pues, ¿en qué consiste esto del abuso reactivo, amiga? Bueno, el término abuso reactivo se refiere a la respuesta defensiva de la víctima a las conductas de un abuso, ¿no? Puede ser narcisista, que es como en lo común, pero bueno, a un abuso que ha estado experimentando, pues, muchas veces, repetidamente a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Ocurre cuando obviamente es esta respuesta más que nada de cuando una víctima por fin responde, ¿no? O logra responder ante situaciones de injusticia, crueldad, abuso, y responde, pues sí, podríamos equipararlo a un comportamiento, pues tal vez abusivo, ¿no? Violento, ¿no? Más bien. Pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Ahí viene la mejor parte. A ver, échale. Bueno, cuando pero esto es utilizado por el real abusador en contra de la misma víctima. Por ejemplo, haz de cuenta que yo vengo y no sé, ¿qué te molesta que te haga? Algo sencillo. Que ya sé, que te diga salud cuando estornudas. Sí. Y ya lo sabes y te lo he dicho varias veces. Que por favor, si estornudo no me digas salud. Vamos a pensar que llevas con tu rinitis mucho tiempo, ¿no? Entonces, cada que estornudas yo te digo salud. A pesar de que sé que eso me molesta. Te molesta. Y entonces un día tú, enojada, claro, ¿no? ya molesta, me dices que te calles. Ya te he dicho que no me digas salud. Exactamente. Y entonces yo te digo, ay, felicidad, ¿ves cómo estás loca?
¿Ves cómo eres tú con la que no se puede uno llevar? Exacto. ¿Ves cómo eres tú con la que uno no puede platicar? Wow. ¿Ves cómo eres tú la que ocasiona problemas? ¡Uy! Eso es un abuso reactivo. Así es. ¡Ay, qué Sí. coraje! Fíjate, por eso por eso yo decía hace ratito que para empezar, para mí el nombre estaba mal definido, porque al ser una respuesta ante una agresión, no es abuso, es defensa. O sea, yo creo que el nombre correcto tendría que ser defensa reactiva, ¿no? Ajá, o, sí. lo que en derecho se le llama legítima defensa. Legítima defensa. O sea, definitivamente, ¿no? porque no es de la nada, o sea, no estoy loca, aclaro, no de la nada reaccioné así, sino viene siendo a consecuencia de algo reiterado, ahí sí, de un abuso, para que veas, de algún tipo de abuso reiterado, ¿no? Consistente sobre mi persona, en donde he tenido mucha paciencia, en donde me he callado, he aguantado, o por miedo, o por lo que sea, hasta que me colma la paciencia, con toda la razón del mundo, porque no tengo por qué tener una paciencia de santo, ¿verdad? Ni infinita, y entonces ya cuando reacciono para defenderme es cuando el otro aprovecha para decir, ¿ves? Uh-huh. ¿Ves cómo tú eres la loca? Sí. Ay, contigo no se puede, mira cómo te pones. O sea, es que es algo inaudito. Qué manera tan perversa de voltearte las cosas. Esa es la palabra. Exactamente, ¿no? Sí. Tienes razón. El nombre, es que mira, el nombre como tal de abuso reactivo, cuando tú reaccionas, al final está siendo en la misma, o sea, en el mismo nivel que el abusador, ¿no? Ajá. O sea, ese abuso se vuelve, por decirlo así, igualitario. Exacto, de ¿no? igual a igual. De igual a igual. Entonces, de ahí, a lo mejor de ahí el nombre, pero efectivamente, para entenderlo mejor, debería esto llamarse como legítima defensa, ajá. ¿no? Defensa propia. Ándale, ¿no? ajá. Autodefensa. Sí, claro. Ándale. La respuesta a un abuso, ¿no? Exacto. El defenderte de un abuso. Exacto. Básicamente eso es lo que es que ¿sabes cuál creo que es lo que hay detrás de esta estrategia tan perversa en quien la emplea? El que le haga creer a la víctima, a la que siempre ha abusado, ofendido, agredido, que cualquier acto, por ejemplo, de levantar la voz, incluso de un golpe, soltar un golpe, aventar algo, de gritar o decir una grosería, cualquiera de esos actos por sí mismo es violencia. Uh-huh. Y entonces, como es violencia por sí misma, entonces ya estás loca. O sea, de quien viene es porque está mal esa persona, porque es violencia. O sea, eso es lo que creo que creo que le vende el verdadero abusador a la víctima de su abuso, ¿no? Cuando ésta reacciona para defenderse. Así como ya te pusiste violenta, como levantaste la voz, como soltaste un golpe, como me gritaste o algo, o simplemente ya me dijiste, bueno, ya, ¿no? Ya estoy harta. Ya con eso digo, es que eso es violencia. ¿Ves cómo? Y entonces es lo que puede hacer que la víctima fácilmente se la compre, porque diga, bueno, es que sí fue una reacción violenta. Sí, pero dentro de ese contexto, esa violencia está justificada. Así es. Porque es en defensa propia. Tal cual. He dicho. Has dicho. Punto y se acabó. Nada más que decir. Respira un momento. Ok. Porque esto apenas empieza. Exacto, sí. Ya mira cómo estoy. Ok. Entonces, bueno, es que el abuso pues reactivo ya llega cuando la víctima pues ya está agotada, frustrada, o incluso es cuando la víctima está lista para responder, ¿no? Ajá. O cuando la víctima llega a cierto límite en donde ya tiene la fuerza o ya tiene la capacidad o ya tiene pues sí la voluntad, bueno, no la voluntad, sino la fortaleza para poder responder. Sí, ¿no? Porque ya se cansó. Porque algo pasó. Algo sucedió que ya hizo que la víctima pues tuviera esa respuesta, ¿no? Claro. Y es que sabes que cuando sucede, porque el abusador empuja, ¿no? A la víctima. Exacto. Todo hasta el punto de ruptura, o sea, la lleva como al límite.
y la lleva a reaccionar de una forma pues verbal o física. Claro, ¿no? claro. Entonces es una forma pasivo-agresiva. Eso. Sí. Fíjate, acabas de decir el punto clave de todo esto. Hoy me rechoca. Fíjate la maldad que puede haber una persona y también la inteligencia, desgraciadamente, nada más que usada para mal, en donde claramente y conscientemente su intención es desquiciar a la otra persona de manera como que evito, ¿no? O sea, esa gotita que derrama el vaso, ¿no? En donde parece que yo no estoy haciendo nada, porque yo ni alzo la voz, yo nada más te estoy diciendo, ay, que fea te ves, mi va, ay, como que no te arreglaste, y ahora, ¿por qué ese cabello tan despeña? Yo no estoy haciendo grosera, yo nada más estoy diciendo, ¿no? Así, entonces, en donde parece que no estoy violentando a nadie, porque pues no estoy golpeándote, ni estoy levantando la voz, pero claro, estoy, como dicen aquí, bueno, no lo puedo decir, pero fregando quedito. Exacto. Tu cara. Yo también lo pensé desde hace unos minutos, pero dije, no es correcto. No es correcto, pero bueno, fregando quedito, ¿no? Hasta que, claro, obviamente llevas a lo... Y la persona lo hace con plena intención, ¿eh? Muy inteligente, muy inteligente decir, de esta manera la voy a fastidiar, la estoy fastidiando, pero... no parece que es violencia lo mío, pero lo que sí voy a provocar es que la otra, al enojarse y tratar de poner un límite, sí reaccione de una manera exaltada y entonces ya me dio material para decirle, ¿ves? Y entonces echarle la responsabilidad. O sea, es una estrategia muy perversa en el sentido de me quito toda la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo para provocarte esa emoción y deposito toda la responsabilidad en ti por esa forma de reaccionar y lo que sentiste. Así es. ¿No? Bueno, efectivamente, cuando el agresor, por decirlo así, incita todo el tiempo o sí molesta todo el tiempo, ¿no? O ¿qué palabra dijiste? Friega. O friega todo el tiempo. Sí. Pues es una estrategia, más que nada el abuso reactivo, lo usan como estrategia para buscar una respuesta en su víctima. Exacto. De tal forma en que esa víctima evidentemente sea pues no desproporcionada, no voy a usar esa palabra. Que tenga una respuesta por parte de la víctima. Que sea diferente al comportamiento que ha venido manejando. Tal cual, tienes razón. Ajá. Y entonces el agresor se valga de eso para seguir perpetuando su victimismo. Exacto. ¿no? Se victimiza. Y sobre todo lo hace para alegar abuso mutuo, ¿no? Como no soy yo. Sí. Ajá, ¿no? Y pues obviamente manipula todas las situaciones para justificar sus acciones. Es decir, cuando yo te digo, ves como tú eres la que no aguanta, ves como tú eres la que cómo se pone, ves como tú eres la que no logra tener una conversación sana, por eso yo hago eso. Por eso soy así, ¿ves? Porque contigo no se puede. Exactamente. Y es fácil que la persona, si no está bien plantada y no conoce de esto, sí se la crea. De ahí que, fíjate que tengo muchas pacientes, y también pacientes hombres, pero me preguntan más las mujeres de, ay, ¿será que exageré, doctora? ¿Habrá sido exagerada mi respuesta? Es que se enojó y me dejó de hablar, y es que a lo mejor tiene razón, porque creo que sí le contesté muy grosero. Pues igual y sí, pero él lleva 5 años haciéndote lo mismo, o sea, ¿cómo no te ibas a poner así? ¿Cómo no le ibas a cuestionar eso, no? Entonces, ahí no hay exageración. Pero sí, efectivamente, o sea, fíjate, es que, ay no, es que yo digo, qué perversidad, porque la intención de esta persona es victimizar 2 veces a la víctima, ¿no? Es decir, la victimizo desde que vengo con el abuso permanente, ¿no? Y friegaquedito todo el tiempo, desde ahí la estoy victimizando. Y luego cuando ella reacciona para defenderse, lo cual está en su legítimo derecho, la vuelvo a victimizar diciéndole, ¿ves cómo te pones? Contigo no se puede. Esa es una doble victimización. Víctima primero del abuso y víctima segundo de desconfirmar su sentir ante lo que tú le estás haciendo. Así es. Eso me parece muy grave. Es importante aclarar desde ahorita, desde este momento, que la víctima que utiliza el abuso reactivo, bueno, ya vamos a llamarle la de que se defiende, sí, ¿no? Ya vamos a hablarle que sí. Vamos a utilizar la palabra que se defiende, que tiene una respuesta defensiva. Jamás será
abusadora, ¿no? O abusador. Exacto. O sea, no se va a equiparar no. el abuso reactivo de su víctima, bueno, el abuso de su víctima con su respuesta, de su victimario con su respuesta. Exacto. Sí, no, es incomparable. Sí, cambia toda la perspectiva por el simple hecho de en qué posición está parada la persona, si es la víctima o el victimario. Así sea la misma conducta, por ejemplo, un golpe o un insulto de parte de los dos, así sea la misma conducta, cambia drásticamente la perspectiva viniendo del victimario como de la víctima. Así es. Entonces, cuando es de la víctima, aquí no hay ningún abuso, solamente es defensa. Uh-huh. Además, es importante también comentar que la víctima, en realidad, no ha ejercido ni en tiempo, ni en la misma cantidad, como ni en la misma forma, la violencia que el abusador sí ha ejercido. Exacto. ¿no? O sea, desde ahí, y por ese simple hecho, exacto, cuando la víctima reacciona, se defiende, no se convierte en abusador. Eso sí es importante tenerlo como muy en claro. No es lo mismo una sola vez, después de claro. ¿no? Es que no es lo mismo defenderse. Ajá, no, por sí mismo, claro, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, exactamente. Digo, a lo que iba era, y por lo tanto no es lo mismo una sola vez para defenderte que estar fregando a la persona muchísimas veces. O sea, no es lo mismo. ¿No? Y además hasta es que por donde lo veas, ¿sabes? Por la lista que lo veas, también la intención. O sea, el victimario sí hay intención, una mala intención de estar fregándote, ¿no? Para hacerte sentir mal, ¿no? Tener el poder, etcétera. La víctima, ¿no? La víctima, la única intención de levantar la mano o gritar o algo, lo cual está en total derecho. Y es hasta no solamente es válido, sino por necesidad, para salvarse de una violencia, lo hace con eso, con la intención de poner un alto, no de causar un daño agredir al otro, no de agredir al otro, de poner un alto. Entonces, por donde lo vean, es justificable. Ahí sí, pues, es que sí. Pues es que sí. Es que sí. Sí. Digo, ya después hablaríamos de que, bueno, tiene que trabajar para buscar la manera de salir de ahí, pero eso es otra cosa. La realidad es que viviendo esos momentos de violencia reiterada, lo menos que toca es defenderte. Es que al final de cuentas, también es importante decirlo desde ahora, las víctimas no tienen por qué sentirse culpables. ¡Exacto! De de su forma de defenderse. Claro. En el sentido de que es que hasta un animalito, cuando lo estás moleste por instinto, claro, lo que hace es defenderse. Claro. Pelear o huir, ¿no? Uh-huh. Eso mismo tenemos los seres humanos. Claro, ¿no? es de especie, supervivencia. Exacto. Este instinto de o luchar, o huir, o enfrentar, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, no hay necesidad de tener ninguna clase de culpa. Exactamente. Qué bien lo has dicho. Aquí agrego algo, o sea, es lo que, esto del abuso, bueno, que dijimos, no abuso reactivo, defensa reactiva, es lo que coloquialmente decimos como, es que me la quiso voltear, o es que me la volteó, ¿no? Me la aplicó. O sea, resulta, ¿y por qué se dice eso cotidianamente? ¿Por qué? Porque ahora resulta que el que tenía la culpa ya no la tiene y ahora la tengo yo. O sea, ya me la volteó. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Eso luego muy a menudo. O sea, eso lo hace mucha gente, con la mano en la cintura. Desde, a lo mejor a niveles muy pequeños, pero sí es muy fácil ver gente enferma, de verdad, o sea, que abusa de este recurso, con tal de no asumir su responsabilidad y de hacer sentir mal al otro. Y para todo es que mira, es que eres tú. O cuando a lo mejor la pareja le reclama, no sé, ¿no? A lo mejor se enteran de que su pareja les fue infiel, y a lo mejor hasta lo ha sido varias veces. Y entonces esta persona se cansa y empieza con reclamos, y la otra parte que dice, ¿ves por qué te engaño? Te la pasas reclamando. Ay, espérame, yo ya no sé qué me dio. Sí, a mí va, sí. ¿Ves? Es que esto se va a ir al carambas por cómo te pones. Es que no dejas de reclamar. Todo estaría muy bien si no fuera por tus reclamos.
O sea, ahora resulta, mira, reclamos de la nada, porque estoy loca. O sea, tú sí puedes hacer, pero yo ya no tengo el derecho de reclamar o de defenderme. Eso es de gente muy enferma. Sí, sí, obviamente tiene que ver con gente narcisista, o por lo menos rasgos narcisistas, porque ¿qué te hace creer que tú tienes el derecho de hacer cosas y yo ni siquiera, de hacerme cosas y yo ni siquiera de defenderme? Eso. Te pones en una posición de superioridad y a mí de una inferioridad tremenda, ¿no? O sea, me parece ya patético. Ay, perdón, lo tenía que decir, ya. Ya, sí. Ya, respira nuevamente. Okay. Bueno, algo que comentabas y retomándolo, en efecto, principalmente, o sea, esta característica que estás comentando, principalmente son de personas con rasgos narcisistas o de narcisistas. Sí. Sin embargo, también es parte de un abuso, o sea, al ser un abuso, quiere decir que también es característica de abusadores. Sí. En todo sentido, ¿no? Claro. Abusadores, o violentadores, incluso. Y sobre todo porque en la cabeza de estas personas que son los abusadores, tienen como pensamientos y creencias erróneas, uh-huh. Que conducen a comportamientos que tienen la necesidad, como bien lo dijiste, de dominar y controlar a su pareja, ¿no? Uh-huh. Y en este caso consideran que tienen el derecho el derecho de hacer lo que les plazca. Ajá. Cuando eso incluye también, como bien lo dijiste, colocar a su pareja o a su víctima en una posición de inferioridad y de cero valía. Ajá, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí. Pues estos sentimientos o estos pensamientos lo incitan a manejar este tipo de agresión manipuladora, ¿no? Claro, exactamente, sí. Es que ahí el único que tiene derecho pues sí, a ofender, a abusar, es él. ¿Tú cómo me vas a venir a responder con eso? Y si lo haces, entonces me estás confirmando lo que yo estoy diciendo de ti. El objetivo de utilizar esta parte de abuso, de manipulación, pues es siempre mantener el control uh-huh. y el dominio sobre la pareja, ¿no? Claro. Pero a tal nivel que incluso la víctima duda de esta defensión, ¿no? Exacto. De defenderse. Entonces eso está canijo. Está canijo, sí, o sea, sí obviamente le llegan a generar duda y culpa a la víctima. Por eso te digo que me llega preguntando, ay, ¿se habrá exagerado? Y ya cuando te cuentan todo dices, Dios, no, te faltó, mija. Yo le hubiera puesto una, ¿no? ¿Verdad? O sea, es que sí. No, pero es que sí, lo hacen tan bien, o sea, de verdad esa interacción momentánea está tan bien realizada, ese teatro que te venden, ¿no? Que te pintan, en donde casi con toda la paciencia del mundo te están escuchando, ¿no? Esa reacción que tienes de defensa, y así como casi con cara de lástima de mírate nada más, qué mal te ves. ¿Cómo? Pues sí, dices, ay Dios, quizás sí estoy loca, exageré, soy una grosera, hasta culpa te da. No se la compren. Uh-huh. Es que es como si yo llegara todos los días, uh-huh. Perdón, te insultara, incluso te golpeara, ajá, ¿no? Ajá. Te humillara, te sobajara, te invalidara. Y, o sea, dentro de mi cabeza como abusador es tú vales nada, incluso que ni siquiera puedes abrir la boca. Exacto. O sea, yo sí tengo el derecho de decir, de hacerte, de manejarte y todo. Pero tú, o sea, dentro de mi cabeza eres tan nada, ajá. Que ni siquiera puedes emitir una exacto. Palabra de tu pensar o tu sentir. Ay, qué fuerte. Sí, ¿no? Es que como si esperaran a que los abusadores es como si esperaran a que la víctima solo se quedara sentada. Ajá, así. Recibiendo todo el sí. maltrato, sí. Abuso y demás, y hasta se sintieran contentas las víctimas. Sí, ¿no? Exactamente.
Bueno, no tanto así porque ellos disfrutan del sufrimiento ajeno, pero sí ver que están inamovibles. Ándale. Ajá, sí, y que no pueden, y que sí, que no pueden con eso, y no pueden hacer nada. Sí, es que cómo te me vas a venir a poner tú a mí, ¿sabes? O sea, y entonces, claro, cuando veo que la otra persona reacciona, tengo que volverla a bajar, de alguna manera. Sí. De volver a recordarle cuál es su lugar, abajo. Sigues tú sin tener la razón, entiéndelo. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. No, sí. Qué fuerte. Este es otro nivel. Otro nivel. Que claro, o sea, esto se presenta, híjole, sí creo que muchísima de la gente que no está trabajada emocionalmente lo hace sin necesidad de que sea como tal un narcisista, ¿eh? Y puede ser como en niveles menores, pero no deja de tener la misma esencia enferma y patológica. Y lo digo porque se ve mucho en parejas, ¿no? Que son aparentemente normales, ¿no? Y en donde si uno de los dos reclama algo, no necesariamente ni golpe ni nada, por eso me refiero que hay niveles. Simplemente uno de los dos reclama algo justo y con eso es suficiente para que la otra persona te la voltee, ¿no? O sea, te diga, ¿ves qué mal estás? Eso es abuso reactivo. A mí como me causa mucho, no sé qué, tantas cosas, cuando estos abusadores o abusadoras dicen esa frase de, esta relación iría tan bien, funcionaría tan bien, si tú no me reclamaras nada, ¿no? Es que, o sea, no importa si ya te pinté el cuerno 80 veces, no importa incluso si te defraudé, hablando en términos económicos o de bienes, no importa si ya te di la golpiza de tu vida, o sea, es que te das cuenta la magnitud de esta frase de todo estaría bien. Exacto. Si tú no reclamaras. Exacto. O sea, entonces es lo que tú decías, entonces nada más que te calles, nada más que aguantes, que lo que yo haga, tú no digas nada y Exacto. Punto, y ya ves. Que no tengas voz ni voto, o sea, exacto, un mueble, en donde, y sí, y vieras que todo estaría perfecto, o sea, hasta te querría, fíjate. Ay, perdón por existir, perdón por respirar. Sí. No, sí, y es ahí cuando el abusador se transforma en víctima, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Fíjate, creando una realidad diferente a lo que realmente se está viviendo. Ay, no. Claro. Genera, o la manipulación llega a tal nivel que cuando el abusador o la abusadora toman la posición de víctima, empiezan a arreglar las cosas de tal forma en que la realidad que incluso la víctima real está viviendo es distinta. O sea, la realidad se vuelve distinta para ambos en ese momento. Y es ahí cuando viene la cuestión de la culpa. Claro. Viene la cuestión de la pregunta de si habré, sí. no habré sobre reaccionado. Sí, exacto. Sí, porque en vez de ver las cosas tal cual son, de solo me estoy defendiendo y estoy en mi derecho y hasta necesario, la realidad, el otro me la cambia también, que me empiezo a cuestionar de, ahora soy yo la mala o el malo, ¿no? Ahora yo soy el grosero o la grosera. Ay, no, creo que sí me pasa. Ay, casi ya lo violenté, ya la violenté. Sí, sí, porque obviamente el abusador, la abusadora, dicen, sí. O sea, tú te quejas de que yo te levanto la voz, de que yo te grito, y ahorita tú me acabas de gritar. Ajá. O me acabas de contestar con groserías. Ajá. Eres igual. Exacto. ¿No? Sí. ¿Ves cómo, o sea, por qué me vienes a reclamar de que yo te grité cuando tú me estás gritando? Exacto. ¿No? Sí. Entonces, ay, sí te llega a confundir. ¿Cómo no? O sea, era lo que te decía, ¿no? Si no estás bien plantada, esas palabras sí te llegan a confundir. Bueno, es que sí es cierto. Pues sí, o sea, si editamos la frase, pues pareciera cierto, ¿no? Estás reclamando algo que tú estás haciendo, pero lo que tú estás haciendo, ya dijimos, está dándose en condiciones muy diferentes a las que el victimario o el abusador las ha venido haciendo. Eso ya cambia las circunstancias, aunque sean las mismas palabras o los mismos actos violentos, entre comillas. Entonces hay que saber diferenciar, hay que entender que hay condiciones que cambian todo, ¿no? No es lo mismo, no sé, ¿no?
alguien que viene, me acuerdo porque eso me lo explicó un abogado, ¿no? Un maestro con el que trabajé muy, muy bueno, y me explicaba eso, y le digo, bueno, ¿en qué casos aplica la legítima defensa? Y él me decía, ¿no? Bueno, no es lo mismo que venga, no sé, el ladrón que se mete a tu casa y viene directamente hacia ti, ¿no? Y lo ves con, no sé, con un arma y viene directamente hacia ti y tú tienes una pistola junto y entonces la agarras y le disparas, teniéndolo a 2 metros de ti porque venía directo con el arma, a que ya robó la casa, se da la vuelta, ya va caminando para afuera para irse y tú agarras la pistola y le disparas por la espalda. No es lo mismo, ¿no? Entonces, legítima defensa es porque estoy previniendo que lo que ya es inminente, que me va a venir a matar. Pero lo otro, pues ya se iba, ya no tenías para qué, ya sobreviviste, no te hizo nada, ¿para qué le das el tiro por la espalda? Ahí hay otras cosas, ¿no? Alevosía y no sé qué. Aquí eso es, a pesar de que es el mismo, un disparo con la misma arma, cambia las circunstancias. Y eso lo tenemos que entender para no comprarnos fácilmente las historias de que como es violencia, entonces ya lo violenté o la violenté y eso no debió haber sido. A ver, si te estás defendiendo, si es necesario hacerlo en ese momento porque ya es insoportable, intolerable, pero bueno, como se diga, pues entonces lo hago, ¿no? Y no estoy después sintiendo culpa ni cuestionándome si la regué o no. Bueno, eso era lo que quería decir. Es que es como, fíjate, es como si el perfil del abusador, la abusadora, bueno, no es como, realmente eso sucede. Como si fuera en contra de la naturaleza humana. ¡Claro! Como si pretendiera que la víctima se despojara de su propia naturaleza humana para defenderse, ¿no? De su instinto de conservación. Instinto de supervivencia. De supervivencia, sí. Y sí, de vivencia. Sí, es cierto. O sea, es que ni eso le va a permitir tener. ¡Ay, no! O sea, no puedo. ¡Claro, sí es cierto! ¡Ay, no! ¡Ay! Sí. Pero bueno, qué Dios o qué le pasa, ¿no? Bueno, tienen pensamientos, sí, claro, tienen rasgos narcisistas muy... Sí, alguien muy... que piensa eso, sí, altos rasgos narcisistas, como para creer, claro, por supuesto. Ay, o sea, despojan a su víctima de todo hasta de eso, ¿no? Wow. Entonces sí hay que, uno como víctima no, la culpa no tendría que ser, ¿no? Claro. Digo, la culpa se siente y se ocasiona por todas las circunstancias y todas las características que este abuso deja en la víctima, ¿no? Claro. Estamos, con esto quiero decir que sí se entiende el porqué, uh-huh. el porqué, o que tiene un origen el sentir la culpa, ¿no? Claro, exacto. Pero que no debería de ser en estricta forma. Ajá, claro, exactamente, ¿no? Sí. No, sabes que es como una ilusión óptica, o sea, ándale. Parece que sí soy culpable, o sea, porque a simple vista, pues sí, así se ve, así suena, pero si ya ves bien y lo analizas bien, no, es totalmente válido. Y es importante que no quepa la frase de es que no quiero ser igual a él o a ella. Ay, no, cállate. No, claro que sí. Claro que sí. Cuando se trata de defenderse, claro. de anteponer nuestra integridad, claro. física, psicológica, emocional. Claro. O sea, si ya bueno, ejemplo, ¿no? O sea, si veo que ya, no sé, mi agresor trae casi un bat para golpearme y veo la puerta abierta, no, bueno, yo sí corro, ¿verdad? Obviamente, sí. Ahí sí corro, no me voy a poner con él, pero cuando las circunstancias no me dan para eso, si tengo que defenderme con uñas y dientes y yo agarrar sartén y gritar a todo lo que claro que lo tengo que hacer y no como dices, no, ay, ¿cómo me voy a ver aquí como él, igual que él? No, o sea, es que es eso, o sea, es mi vida, mi integridad, no solo física, sino también pensar en la psicológica, ¿no? Porque si me quedo toda ahí avasallada, pues ¿a dónde voy a parar? Al rato desarrollo el síndrome de indefensión aprendida. Exactamente. Que vayan a nuestro episodio de síndrome de indefensión aprendida. Así es. Entonces, si no quiero llegar a eso, mejor reacciono. Uh-huh. Sí. ¿No? Es un buen punto. Así es. De hecho, también esta forma de abuso
se asemeja un poco al gaslighting, ¿te acuerdas? Ajá, claro. También vayan a escuchar ese episodio. Claro. Solo que, bueno, cuando hablamos de abuso reactivo, sí menciona que es como en todo sentido, ¿no? Física y emocional. Ajá. Y el gaslighting como que se queda más en lo emocional. Ajá, sí. ¿no? Ajá. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué las personas o por qué los abusadores o abusadoras utilizan este pues método de abuso reactivo? Sí. Bueno, en parte, como ya lo dijimos, es para mantener el control sobre la víctima, ¿no? Para hacerles entender a la víctima que no tienen ni el mínimo derecho de defenderse, ni de comentar, ni de expresar su sentir. Por supuesto, para seguir teniendo la parte de la jerarquía y el control. Uh-huh. Y también, como ya lo dijimos, para justificar el comportamiento. Es decir, para seguir explicándole a la víctima que eso que están haciendo es porque la víctima se lo merece. Sí. Básicamente. Sí. ¿No? Sí. O sea, si yo como abusador, como abusadora, cuando yo invalido que te defiendas, te estoy explicando que yo te estoy abusando porque tú lo que estás diciendo como no tiene sentido y como al final de cuentas tú también me violentas, cosa que es mentira. Claro. Entonces yo tengo la suficiente justificación para seguir perpetuando este comportamiento. Exacto. ¿No? Exactamente, así es. Entonces, en muchos casos, pues el abusador, la abusadora exagera, bueno, claro, característica, claro, exagera el alcance de la reacción de la víctima. Claro, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahí es donde se dan el valor de víctimas, ahora se convierten en víctimas, y es cuando se vuelve el círculo interminable. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, o sea, fíjate, la verdadera víctima por mucho tiempo cayó, aguantó, no dijo nada. Pero ya cuando apenas tiene una reacción de defensa, para el otro ya eso es una tremenda violencia hacia su persona. Pero él no, o sea, él cuando hizo todo lo que hizo, él no violentaba. O sea, fíjate cómo minimizo lo que yo hago y maximizo lo que tú haces. Exacto. Aunque sea consecuencia de lo que yo provoqué. Y otra de las consecuencias es de que la víctima, como empieza a creer que el abusador, la abusadora tienen la razón, ¿no? Uh-huh, y que ellas como víctimas o ellos como víctimas son culpables. Uh-huh. Pues con el tiempo se comienzan a sentir que en efecto no tienen derecho a expresar, ¿no? Y que en efecto no tienen motivos o fundamentos para explicar algo, ¿no? Y entonces es cuando pasa lo que comentabas, ¿no? Lo de la indefensión, que es cuando ya se empiezan a formar vínculos traumáticos con el abusador. Que ahí sí ya llegamos a un grado de casi perder, difuminarse el instinto de supervivencia. Yo diría que esto es el previo para llegar a eso. Uh-huh. Ya la indefensión aprendida es ya el extremo total. Uh-huh, uh-huh. Ok. Ahora, a ver, perdón, es que aquí quiero hacer aquí hincapié en algo, porque ya me acordé de esto y ya me dio escozor a mí algo. Bueno, a ver, fíjate que últimamente ha estado como muy de moda esta ridiculez y payasada. Tu cara de ¿con qué va a salir? No, pues ¿sabes a qué me refiero? De que tú dices, no sé, ¿no? Es que, o sea, no sé, no tuve una discusión con mi pareja y entonces, más bien, él me viene violentando a lo mejor psicológicamente de hace tiempo, yo reacciono y entonces se suscita una discusión porque ya no me dejo y él me sale con que la que tengo que trabajar cosas soy yo. O sea, me voy a parar en este momento. Sí, amiga, sí. O sea, pero no solo eso, sí. O sea, no solo eso desde eso él, ¿no?
Pero todavía vámonos a aplicar este abuso reactivo desde afuera, o sea, no, en la gente de afuera, los que hay alrededor. Yo llego con una amiga y le cuento, fíjate que no sé qué, y me puse así, yo le reclamé y él me dijo y él me contestó que no sé qué y que tengo que trabajar los traumas. Y entonces todavía la otra amiga, mensa y sonsa, que no eres tú. Gracias, al menos me, claro, me que en este caso, tranquilizo. Sí, en este caso no aplicaría para ti. Ay, ¿qué le dicen? Es que sí, amiga, o sea, es que hay una frasecita que luego dicen que si lo permites, no eres víctima, eres cómplice, ¿no? Y que tú permites, Ay, Dios. No, a ver, espera, es como, le quitan toda responsabilidad al agresor para ponerla en la víctima, así, tú que te dejas, pues tú, o sea, tú que permites todo eso, ¿no? O sea, ahora resulta que uno es el que estuvo mal por confiar, que uno es el que estuvo mal, por sí. ¿no? Sí, o sea, no nada más eres víctima de el que genera ajá, o la que genera abuso reactivo, sino también eres víctima de las otras personas de alrededor porque también eres poco inteligente. Ajá. De que permites que eso suceda. Ajá. Es decir, que permites que el abuso suceda. Ajá, exacto. Híjole. Cuando es que mira, sí, o sea, uh-huh, tiene una palabra y es ignorancia. Ajá, exacto. No, o sea, exacto. Tiene una palabra de los de afuera y es ignorancia. Absolutamente. Del círculo. Claro. Y del sentir y del nivel de abuso emocional uh-huh, o psicológico que vive una persona que es víctima de violencia. Claro, ¿no? Claro. Y de todo, y de cómo incluso sus pensamientos, su cerebro empieza a funcionar de forma distinta. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, sí, hablan desde la ignorancia. Sí, ¿no? Totalmente. Y entonces, al hablar desde la ignorancia, también están revictimizando a la víctima que de por sí sufre abuso reactivo. Claro. Bueno, o sea, si la víctima no le dice nada al agresor, eres tonta, ¿no? O tonto porque no le dices. Y cuando le reclamas también eres tonto o tonta porque es que uh-huh, ¿para qué te pones así? Pues ya no le aguantes eso. ¿Para qué te defendiste? ¿Para qué te pones en ese plan? ¿Para qué le gritaste? Mira, ¿para qué ya le reclamaste? ¿Ves ya lo que armaste? Pues ya, mejor déjalo. No es así de fácil. No es así de sencillo. O sea, no cuando es violencia reiterada. Ojalá fuera eso. En vez de validar lo que quizás sea la primera reacción de defensa, y que eso es positivo en una víctima de violencia, todavía se le desconfirma, uh-huh, o se le tacha. Porque ya ves, pues mejor salte de ahí, pues, uh-huh, no, bueno, si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Obviamente. Entonces, sí, o sea, como que en esta cultura se le regresa mucho la responsabilidad no se regresa, se le pone la responsabilidad a la víctima y se le quita al agresor como si tuviera hasta como el derecho de hacer eso por la otra sonsa que se deja. ¿Sí te fijas? Así, sí. O el sonso sí, que se deja. ¿Para qué te dejas? ¿Ves? Pues es que ¿para qué te dejas? O sea, todavía es como esta falta de responsabilidad afectiva de que nuestras emociones, por supuesto, que también se mueven con relación a lo que el otro hace. A mí no me cuenten esta parte de que tú decides sobre lo que sientes. No, eso no me lo digas porque eso sabes, esa frase sabes que a mí me enoja. Me enoja mucho. Ya lo sé. Pero tenía que llegar a ese punto para que lo entendieran. Es que eso se oye mucho. Sí, esto del tú decides que te afecta. Espérate, no todo, no siempre. Exacto. Depende de los niveles, depende de qué me estén haciendo, depende de las circunstancias, depende de muchas cosas. Porque eso es quitarle responsabilidad al agresor. Sí, claro. Entonces, golpéame. Y si te enojas, o te sientes, o te pones triste, o te da miedo, no seas ridícula. Tú dependes qué haces con eso que te está haciendo él. Sí, el poder lo tienes tú. Exacto. O si ya te ofendió, te humilló, te sobajó. Exacto.
tú decides si te... Ay, sí, no. sí. ¿Y tú para qué confías en esa persona? ¿Para qué le creíste? Pues es que también por mensa. O sea, yo me gané lo que me hicieron. O sea, fíjate las formas en donde esto, el abuso reactivo es tan desconfirmado por muchos otros. Uh-huh. Entonces una hasta triple victimización ahora por los de afuera. No, o sea, es que no. Bueno, ya cabe. Es importante tener en cuenta que al haber una constante desconfirmación de defenderse, ¿no? Al que el abusador, la abusadora constantemente está desconfirmando la defensa de su víctima, pues obviamente la víctima empieza efectivamente a creerse y a cuestionarse el que por qué no debe de defenderse. Entonces cuando lo intentan y la desconfirma, nuevamente es un fracaso para las víctimas, ¿no? Ajá. Las víctimas lo viven como un fracaso. Uh-huh. Y por lo tanto suele ser muy complicado salir de este tipo de círculos. Claro. ¿No? Porque al final de cuentas sí se atrapan en un círculo abusivo, ¿no? De deterioro cognitivo, en donde ya tienen dificultades para tomar decisiones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Aunque instintivamente saben que deben de dejar al abusador, o sea, aunque instintivamente lo piensan y por eso es que reaccionan de alguna forma. Claro. ¿No? Pues simplemente la víctima no puede conocer con certeza cuáles serán las represalias que va a haber en su contra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y hay un miedo que anticipa el qué va a pasar después de que tal vez yo termine con esta relación o no. Claro. ¿No? Por supuesto hay niveles, sí. Y hay víctimas en que una vez que ya conocen, ¿no? A lo mejor la situación o ya conocen el porqué y ya se dieron cuenta y a lo mejor ya dieron el primer paso, ¿no? Que sí. Es a lo mejor separarse un poco. Uh-huh. Pero que aún así hay momentos en los que no logran desvincularse. Claro. Es muy complejo Sí, y es que sabes también que la culpa ancla. La culpa es de las emociones, bueno, de los sentimientos que más anclan a una persona a una relación, porque es como sentir que le debes algo a alguien, porque yo le generé un dolor, ¿no? Soy culpable de eso, entonces me tengo que quedar como para pagárselo, para compensárselo, ¿no? Es algo así como que de lo que hablábamos el episodio pasado de las lealtades invisibles. Entonces, si el abusador ya generó culpa en mí por haberle respondido como lo hice, y lo hace todo el tiempo y me lo empiezo a comprar, es más difícil que yo salga de ahí, porque ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo le voy a hacer eso? Después de todavía cómo lo trato y todavía dejarlo. O sea, sí se empieza a distorsionar la realidad cañón, uh-huh. Pero bien cañón. Ajá. Bueno, ahora, pues al final de cuentas, el cómo detectar este abuso reactivo, pues es más que claro en la perspectiva de que cuando tú te defiendes uh-huh. ante ya situaciones reiteradas, y es más, mira, yo ya voy a quitar la palabra reiterado, no sé si sea una característica muy particular del abuso reactivo, pero para uh-huh. efectos de este episodio, ajá, la quitamos, punto y se acabó, estoy de acuerdo. Vamos a hablar de... Sí, simplemente abuso. Cualquiera tipo de abuso, cualquier forma de abuso, sea uh-huh, una, uh-huh. La mitad de una. Exacto, sí. Entonces, al final de cuentas, si cuando tú te defiendes ante una circunstancia, el abusador o la abusadora reaccionan como víctimas, minimizan tu sentir, dimensionan o exageran tu sentir, pero minimizan el suyo, ahora sí que ahí no es. Exacto, ¿no? Ahí no es. Es como el foco que se va a prender el primero que se va a prender para detectar que estas personas son muy proclives a realizar abuso reactivo. Sí, claro. ¿no? El abuso. Claro, por supuesto. Uh-huh. El abuso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y de tal forma en que recuerden lo que siempre les digo. La violencia es progresiva, ¿no? Entonces, cuando yo dejo pasarlo una vez, sí. Estas personas tienen esta capacidad y esta habilidad de manipular de tal forma en que te llevan y te orillan cada vez más a situaciones en las que tú no estás en condiciones a lo mejor de
A lo mejor es como que reiterado estás en condiciones de aguantar. Ajá, entonces cuando ajá. no aguantas, que nadie debería aguantar. Claro, claro. Ciertas cosas, entonces cuando tú respondes, se va a empezar ahí el círculo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que te va a obligar de alguna forma y por instinto a adoptar comportamientos inusuales en ti de autodefensa, ¿no? Eso, lo cual es natural. Exacto. Pero ahí es donde ya empieza el conflicto porque ya no es algo sano, porque es algo que no tendrías como por qué sacar, ¿no? Exactamente, porque estar todo el tiempo a la defensiva, exacto. Claro, ¿no? Y y reaccionando así a cada rato, más vale, ay, si no, claro. Uh-huh. Ahora, otro punto también importante, pues es de alguna forma sentirse presionado en cuanto a que aunque el victimario, la victimaria todo el tiempo te está fregando. Ajá. Aunque ya incluso sabe que te molestan ciertas cosas, que sabe que no te gustan ciertas cosas y aún así lo sigue haciendo, motivo suficiente para pensar que está generando abuso. Sí, ¿no? Y yo diría, hay motivo suficiente para sospechar que lo está haciendo a propósito. Claro. O sea, si ya lo sabe y ya se lo dije y que no pare de hacerlo, no, eso ya es personal, eso ya es a propósito. Eso sí ya es a propósito, sí, ¿no? Sí, no puedo justificar bueno, es que lo desespero, bueno, es que no, o sea, ya se lo dijiste y lo sigue haciendo, no, discúlpame. Sí, y la consecuencia va a ser que tú te defiendas y entonces claro. Empieza el círculo, ¿no? Claro. Uh-huh. Va a maximizar su sentir, minimizando el tuyo. Y tú cada vez te haces más chiquito, más chiquita. Sí, obviamente. Porque empiezas a creer en realidad que sí, que lo que tú estás, que la forma en que tú reaccionaste no es la correcta y que eres tú la que, la o él que debe trabajar sus traumas. Exactamente, sí. Sí. Porque te pega mucho lo que el otro te dice y eres una sentida o un sentido. Sí. Y digo, aclaro esto porque cuando tú dices empieza el círculo, no lo vayan a interpretar como el círculo de violencia cruzada, como se llama en psicología, o sea, de los dos, ¿no? En donde, entonces yo ya reacciono, el otro me echa la culpa, pero entonces yo me vuelvo a reaccionar porque me está echando la culpa y entonces el otro sigue y entonces ya no paramos. No, digo, ojalá, bueno, no, tampoco lo ideal, pero todavía por lo menos eso, pues estamos a la par, ¿no? De igual a igual nos ponemos, ¿no? A discutir, pero no, con el círculo te refieres justamente a que al rato vuelve a suceder en otra cosa, el abusador se la vuelve a regresar, o él se la vuelve a creer y otra vez queda en una posición del exagerado, del loco y así hasta que cada vez se hace más chiquito la víctima, ¿no? Y ya para el otro ya ni siquiera reclama. Sí. Bueno, sí, tienes razón en este sentido, ¿no? De que en una relación con las características que acabas de decir, pues tampoco debería de ser, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas es violencia entre los dos. Claro. Y eso no debe de ser. Claro. Que siempre, es que ella dijo estos otros temas, pero bueno, hay algo que se llama relación simétrica, ¿no? En psicología. Y la relación simétrica justamente es una competencia abierta y desenmascarada entre dos personas, ¿no? De pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú me agredes, yo te contesto. Y entonces, como tú me contestas, yo te contesto más. Y entonces yo te contesto peor. Eso es una relación simétrica en psicología, pero fíjate que todavía eso me parece menos perverso, porque te estoy dando posibilidad a que te defiendas porque te estoy agrediendo directamente y no estoy desconfirmando tu respuesta. En eso tienes toda la razón, ¿no? Pero eso también tendrá un costo. No, claro, y no estoy diciendo que eso se deba hacer, ni estoy justificando, no, así agárrense gomas, no, nunca en la vida. No, nunca en la vida. Pero digo, todavía me parece menos perverso, no que me parezca que esté bien, no, menos perverso. Para efectos del tema. Exacto. Es como en nivel de gravedad, a lo mejor esta relación simétrica sería menos grave, por decirlo así, ¿no? Que sea la idónea. Claro, sí. A que te quieran hacer pasar como que tú eres el bueno, no estás haciendo nada y tú eres la loca o el loco que se pone así. No, eso sí no. Exacto. Okay. Bueno, también hay que tener cuidado con los abusadores o las abusadoras porque como tienen tanta habilidad, de repente empiezan a recopilar pruebas, por decirlo así. ¿En qué momento? Pues cuando tú reaccionas, evidentemente ya sea que te lo dicen,
O ya sea que le mandan mensaje a tu amiga o a tu familiar. Sí, es cierto. Oye, se puso así, es que me dijo. Sí, ¿Por qué? Porque el objetivo es ganar credibilidad y la posición de víctima, ¿no? Ajá. O incluso ya te ponen, te graban, te graban, ¿no? Sí. Y después te ponen el videíto y te dicen, ¿ves? Aquí está la prueba de que la loca o el loco eres tú. Sí. Y quien tiene que ir a trabajar eso, porque yo no estoy mal, tú eres la que... Y cualquier cosa yo lo voy a tener que sacar para que vean nada más cómo me tratas, cómo te pusiste ese día y cómo me agrediste. Lo que no grabaron fue la parte anterior, ¿no? Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado también como con creer en esta parte. Exactamente. ¿No? Fíjate que hay una frase, no la recuerdo tal cual, pero que vi hace poco en una imagen que me encantó, que decía, los abusadores, o los narcisistas, siempre van a contar la historia a partir de donde tú te defendiste y no desde que ellos te empezaron a agredir. Sí, claro. Claro, obviamente. Pues es que es obvio. Claro, pues no voy a quedar mal, ¿verdad? Exactamente. Así es. Entonces, en este sentido también buscarán reescribir, ¿no? esta narrativa, ¿no? Buscarán acomodar las cosas de tal forma en que tú pases a ser el victimario o la victimaria. Claro. ¿No? Tú siendo víctima. Oye, ¿te imaginas qué dirán o qué hablarán estas personas cuando, vamos a suponer, ya la víctima logró dejarlos, ¿no? Salirse de esa relación, ya lo logró? Entonces, ¿te imaginas lo que no dirán si le preguntan a él o a ella de, ay, oye, ya me enteré que ya se separaron o que ya terminaron, que no sé qué? Ya te imaginas lo que no dirá. No, es que era bien tóxica, era bien tóxico. No sabes lo que le aguanté. Estaba bien loca, se ponía bien intensa y me agredía y era muy grosera y que no sé qué. O sea, si tú, o sea, hablan pestes de las pestes. Pero no dicen por qué se ponía tóxica ni tóxico, ni por qué los trataban así. Es como, eso ya no se enojaba porque yo le decía que ese vestido o ese pantalón no le quedaba y yo le decía que se veía mal. Y entonces él o ella me gritoneaba, me decía, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera le dijo, oye, te ves mal. Le dijo un montón de groserías, un montón de palabras lascivas. Pero es que ¿quién va a contar eso? O sea, claro, pues no, alguien, sí, pues no. Alguien con este nivel de mente enferma. Claro, y que le interesa mantener una fachada del bueno o la buena. Y el ejemplo que diste está como todavía pasable, decente, porque todavía por lo menos aceptó que le dijo que se veía mal con ese vestido. Pero muchos ni eso. O sea, no, pues de todo, se la pasaba todo el santo día reclamándome, todo el santo día de cara, unos genios. Le preguntaba yo algo y contestaba de una manera, ¿no? Si yo me quedo nada más con ese contexto, no, pues diría, ay, no, oye, pues qué loca, ¿no? De la nada. No, pero no explicas por qué llegó a ese límite, por qué llegó a ese nivel, ¿no? No creo que te hayas enamorado de esa persona siendo así, ¿verdad? No, yo creo que algo hiciste por mucho tiempo como para que llegara el día en el que todo lo que dijera te contestara mal. Pero eso ya no lo dijo, ya no dijo qué hizo, qué y es importante, fíjate que ahora que mencionas esto, sería bueno decir que cuando tú empiezas a conocer a una persona pues sí, como con esta intención romántica, ¿no? Con esta idea de que pues, a lo mejor conocerlo para que sea tu pareja, si se expresa de su ser. Sí, claro. Eso, y te acuerdas que también vayan a ese episodio donde hablábamos de cómo elegir al mejor prospecto, evaluando a los prospectos. Ahí decíamos un punto bien importante. Cómo habla y cómo se expresa de su ex. Porque si casualmente de todos sus ex, ¿no? Hombres o mujeres, les echa toda la culpa y la responsabilidad fue de ellos, era una desgraciada, era un maldito, todos, ¿no? Todo, pues ya me suena raro, como que me está sonando que eres una persona que no asume su responsabilidad, que más bien eras tú el que probablemente hacía ciertas cosas que desquiciaban a tus parejas, ellos terminaban reaccionando y terminas tú aplicando el abuso reactivo. ¿Es que estaban locas? ¿O estaban locos? Ojo, porque te la va a aplicar a ti. Y acabas de decir algo bien interesante que dices, no creo que te hayas enamorado de él o ella
cuando él o ella era así. No. Digo, porque si te enamoras o porque si se enamoró en esa etapa donde la otra persona era una desquiciada o un desquiciado, aguas, porque el desquiciado también es ese, ¿no? Exacto. O sea, es como por donde lo veas. Exacto. O sea, exacto. Vamos a suponer que así fue, pues pues en qué estabas tú pensando, cómo estarías peor como para enamorarte de alguien así. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? O sea, sí, digo, alguien que sabe tantito de esto, no se la compra. O sea, sí te das cuenta de qué mal está la persona. Y también entonces cuidado cuando hablen de sus ex bien mal de todos o de todas. Porque nula responsabilidad de mis hechos, nula responsabilidad afectiva. Y todo lo malo que hacía ella o él, pues era porque estaban mal, por eso... sí, bueno, ok, sí, no, tú no hiciste nada. Uh-huh. Bueno. Sí, es que, ¿sabes qué? Es que aquí quiero desmitificar esta parte de que uno es responsable de cómo tomas lo que el otro te dice. Uno es responsable de tus emociones. No, o sea, sí, pero no. O sea, sí, ya lo sé, o sea, sí. Hasta cierto punto en ciertas circunstancias. Porque entonces resulta que ahora haga lo que yo haga, me puedo lavar las manos muy fácil. Ay, porque tú eres la responsable de cómo reaccionas. Nada más. Yo siempre te he dicho que esa frase a mí me pega. Sí, yo lo sé, amiga. Sí, pues es que así quitaríamos responsabilidad claro. Hasta los asesinos, pues sí. ¿no? Que sería una muy buena justificación de los violadores, ¿no? Ay, la abusé porque iba de minifalda, porque anda provocando. Ay, mira nomás, eso te da el derecho. O sea, no, o sea, no, o sea, no es cierto que uno pueda manejar, ¿no? Que si me violó fue por lo que yo hice, porque yo provoqué, no, y tu responsabilidad, ¿dónde queda? Sí, porque vivimos en sociedad, todos los actos o actitudes o palabras que utilizamos van a tener una repercusión en el otro. Depende de qué sea y de qué se trate, habrá una modulación que yo pueda hacer hasta cierto punto de eso que me dijo, pero hay cosas en las que no, en la que la única responsabilidad es el otro. ¿Por qué se acercó y me tocó? ¿Por qué me violó? ¿Por qué me golpeó? No hay manera, y eso lo debemos de tener claro, y es ahí cuando mi respuesta es totalmente válida y justificada. Nada de que, ay, tú estás loca, me vale, pues sí estoy loca y por eso te doy más, fíjate. Tranquila, amiga, respira por 10ª vez. Gracias, amiga. Ok, ya salió. Muy bien, ahora muy bien. Respira ya, por 10ª vez. Ok. Oye, van a decir que andamos incitando a la violencia, amiga. No, jamás. Nunca en la vida. No, incitamos en todo caso a ir a terapia, a ser conscientes, poder... Incitamos a defenderse. Bueno, sí, tienes razón. Este episodio sí, es para eso. Para defenderse. Sí, para defenderse. Estamos incitando al amor propio, a que se cuiden a sí mismos, a sí mismas, a defenderse. Claro, es que yo iba a decir, es que ahorita que dices, no, incitamos a defenderse, y ya te iba a decir, y viva el 8M. Tranquila. No, eso es independiente de todo. Aparte. Eso es independiente. Sí. Sí, tiene razón, o sea, defenderse cuando haya que hacerlo, sí. ¿no? Lo tenemos que hacer. Y ya aparte, punto y aparte, lo que decía, ¿no? Segundo, ya al ver que es una situación de la que no puede salir, entonces ahora sí ya tratar de buscar ayuda terapéutica y hacer un esfuerzo, ¿no? De trabajo contigo mismo. Pero eso estamos hablando hasta que llegue el punto en el que tú puedas hacerlo. Sí. Porque no es algo que diga, ay, bueno, voy a ir a... Es más, ¿cuántos abusadores les impiden ir a terapia y las traen chicas? Ay, no me habrá tocado a mí ver a mis pacientes. Vienen a escondidas algunas de ellas y me dicen, hombre, no, que se entere que vengo, ¿no? Mi esposo o mi novio o al revés incluso, pero bueno, es más en mujeres. No, hombre, me mata, ya parece que me va a dejar venir con la psicóloga. Me mete y veas. Sí, claro. Sí, es la frase típica. Es la frase típica, ya la conocemos. En efecto, ¿no? Y aparte, otra cosa que también estamos promoviendo en este episodio es a no sentir la culpa por defenderse. Eso, ¿no? Eso. A que entiendan que el defenderse o el por qué no expresar una idea o por qué no expresar un dolor o expresar un punto de vista o una inconformidad es totalmente válido. Claro. ¿no? Y que eso no tiene por qué ser minimizado. Claro. Y acabas de decir algo importante, porque a lo mejor esto no nos referimos necesariamente a defenderse violentamente, ¿no? O sea, ya con un grito. No. O sea, simplemente eso, expresar mi desacuerdo, expresar qué me molesta. Sí, o sea, expresar.
y no quedarnos callados. Y para un abusador hasta eso va a ser motivo de molestia. El que expreses de forma educada y tranquila lo que no te parece. Para un abusador hasta eso es molesto. Sí. Porque tú no tienes por qué hablar ni por qué decirle que está mal en algo. No, qué imprudente. Estamos dando, bueno, a lo mejor se entendió en todo el transcurso del episodio que el defenderse nos referíamos exclusivamente a cuestiones con violencia o groserías y gritos. No necesariamente. Claro. Y bien lo acabas de decir, qué bueno que mencionaste esta parte, ¿no? Cuando estás lidiando con un abusador o con una abusadora, en efecto, aunque lo digas de forma educada, con las palabras adecuadas, con el tono de voz modulado, con toda la tranquilidad del mundo, es que eso va a ser motivo suficiente para que seas catalogado o catalogada como... Sí. Como que estás mal. Exacto. ¿No? Sí, estás mal. Qué imprudente. ¿Ves? Así es. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Híjole, pues definitivamente sí acudir a un proceso terapéutico otra vez. Porque cuando estamos hablando de personas que son víctimas, de alguna forma se deja secuelas muy, muy, muy graves, ¿no? Claro. Por decirlo así, o muy fuertes. Bueno, a lo mejor no graves, pero sí deja secuelas muy... Sí. ¿Duraderas? Duraderas o fuertes. Es que yo sí diría graves, ¿eh? ¿Sí dirías graves? Sí, por supuesto que sí. Vamos a dejarlo en graves. Sí, exacto, sí. Entonces, y aparte, cuando empiezas a lo mejor una relación o que empiezas a notar que esto, o apenas lo empiezas a notar, también es momento adecuado para acudir. Sí. Sobre todo porque en el proceso terapéutico vas a entender como el por qué y vas a entender el cómo a lo mejor podrías empezar a solucionar ese tema, ¿no? Así es, exactamente. Sí, para entonces poder en algún momento salir de ahí. Exacto. Sí, la idea es pues salir, pero entendemos que es todo un proceso. Sí, así es. Bueno. Pues bueno. Ay, Dios. ¿Ya respiraste? Ya. ya me estoy calmando. Muy bien, perfecto. Bueno. Pues el tema es muy duro, ¿no? Sí. Es algo que sí sucede muy a menudo. Muy injusto. Muy injusto, ¿no? Es que toda violencia es injusta, ¿no? Cualquier nivel de violencia y forma de violencia. Y cualquier nivel y forma de violencia es no debería de ser. No tiene nadie por qué vivirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, esperamos pues el tema les haya servido de algo, les haya puesto a pensar, que al final de cuentas es el objetivo, ¿no? Que haya introspección. Así es. ¿No? Pues cualquier cosa que nos quieran comentar, estamos pendientes en las redes sociales. Les pedimos nos apoyen compartiendo este contenido, dándoles like, comentándonos cualquier cosa. Así es. Y mandándonos saluditos. Así es. Cumpleaños y lo que quieran. Así es. Bueno, pues esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.